Durante los últimos meses, la península de Crimea, considerada por Moscú como una fortaleza inexpugnable y el principal centro de suministro para sus tropas en el sur de Ucrania, ha comenzado a registrar una actividad hostil sistemática que amenaza con fragmentar sus redes logísticas. Las fuerzas ucranianas han expandido de forma notable su radio de acción, dirigiendo sus ataques no solo contra el emblemático puente de Kerch, sino contra una red crítica de vías férreas, carreteras, pasos de transbordadores, depósitos de combustible y nudos de comunicación que conectan la península con el frente sur a través de localidades como Mariúpol y Melitopol. Esta evolución en la campaña militar sugiere que la estrategia de Kiev ya no busca un único golpe efectista de gran envergadura, sino un desgaste constante y silencioso diseñado para asfixiar las líneas de aprovisionamiento rusas, haciendo que cada ruta sea más difícil de proteger, más lenta de utilizar y considerablemente más vulnerable a la vigilancia aérea. La importancia geopolítica y militar de este escenario es capital para el equilibrio del conflicto en el flanco oriental de Europa. Para la Federación Rusa, Crimea ha operado desde el inicio de las hostilidades como una plataforma de proyección militar fundamental, un almacén seguro desde el cual proveer de munición, combustible y refuerzos a los contingentes desplegados en las regiones de Jersón, Zaporilla y parte de Donetsk. Si esta retaguardia deja de ser segura, la capacidad del ejército ruso para sostener operaciones ofensivas o defensivas en el sur del continente se ve directamente comprometida. Para la Unión Europea y la OTAN, el desarrollo de esta campaña logística en el Mar Negro representa un indicador clave de la capacidad de resistencia ucraniana y de la efectividad de sus sistemas de armas de medio alcance, redefiniendo las condiciones de seguridad en toda la cuenca mediterránea y oriental. En el centro de los acontecimientos recientes se encuentran las acciones dirigidas contra el transporte ferroviario, la verdadera columna vertebral de la logística militar rusa. Diversas informaciones señalan que el regimiento número 413 de Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania habría llevado a cabo ataques utilizando drones contra 2 locomotoras en las inmediaciones de Rozdolne y Vladislavivka, en territorio de la península. Aunque un incidente que involucra a 2 locomotoras pueda parecer menor en comparación con el sabotaje de un gran puente, en la doctrina militar rusa la pérdida de material rodante es crítica. Las vías férreas permiten desplazar volúmenes masivos de blindados, proyectiles de artillería y combustible que los camiones no pueden absorber con la misma eficiencia. Sin locomotoras operativas, los vagones cargados con suministros quedan inmovilizados en las estaciones, independientemente de que las vías sigan intactas. La geografía de estos incidentes subraya la intencionalidad de la campaña. Rozdolne y Vladislavivka se sitúan en el corredor ferroviario que une el nudo norte de Chankoy con la localidad de Kerch, la puerta de entrada oriental de la península. Este eje es el encargado de canalizar los suministros pesados que cruzan desde el territorio continental ruso hacia el interior de Crimea. Cualquier interrupción en esta línea altera los horarios establecidos, obliga a desviar los convoyes y genera cuellos de botella en estaciones que ya operan al límite de su capacidad en tiempos de guerra. Mientras que los camiones pueden dispersarse ante una amenaza, los trenes están obligados a seguir rutas predecibles marcadas por los raíles de acero, lo que facilita de forma notable su seguimiento y fijación como objetivos. En el plano técnico y metodológico, es fundamental separar los hechos constatados de las versiones preliminares o reconstrucciones de los hechos. El material de base describe una táctica en la que drones FPV, de visión en primera persona, vuelan a gran profundidad dentro de Crimea, empleando enlaces repetidores de señal, navegando a través de interferencias de guerra electrónica y buscando vagones cisterna o de munición para maximizar los daños. Si bien esta secuencia describe el modus operandi atribuido a las fuerzas no tripuladas ucranianas, los detalles técnicos exactos sobre el alcance de las interferencias y las trayectorias específicas deben ser tomados con prudencia y bajo la reserva de no contar con una verificación independiente exhaustiva. Lo que permanece firmemente confirmado es el incremento de la presión sobre estos puntos
y el reconocimiento mutuo de la vulnerabilidad de las líneas férreas. Esta ofensiva contra los transportes no se limita al ámbito ferroviario, sino que se ejecuta de manera simultánea contra la infraestructura vial, creando una pinza sobre los flujos logísticos. Al mismo tiempo que se reportan incidentes en la línea Kerch-Zankoy, como el ataque a un puente sobre el canal de Crimea del Norte cerca de Rosdolne, la ruta por carretera R280, conocida como la autopista de Novorossiya, se ha convertido en un sector de alta peligrosidad. Esta vía asfaltada bordea el mar de Azov y conecta la región rusa de Rostov con Mariúpol, Melitopol y la propia Crimea, constituyendo la principal alternativa terrestre cuando las vías del tren sufren daños. Sin embargo, fuentes sobre el terreno indican que la presencia de drones ucranianos ha transformado esta carretera en una zona de caza para vehículos de apoyo y camiones cisterna, forzando a los conductores a operar bajo un estado de exposición constante. Los datos cuantitativos disponibles, aunque de procedencia gubernamental y por tanto sujetos a cautela editorial, ilustran la magnitud del problema. Informes recogidos por medios internacionales como The Guardian sugieren que la llamada «campaña de ataques intermedios» de Ucrania se enfoca de forma prioritaria en objetivos situados a una distancia de entre 20 y 200 kilómetros detrás de la línea del frente. Paralelamente, portavoces militares ucranianos han afirmado que el tráfico de carga militar en la autopista R280 llegó a registrar una disminución del 71% en un periodo de 2 semanas debido a la inseguridad en la ruta. Aunque estas cifras deben analizarse con reserva, al no proceder de observadores neutrales, la tendencia apunta de manera clara a una pérdida de fluidez en el transporte terrestre ruso. El impacto real de esta estrategia radica en la generación de fricción operativa. Un ejército de las dimensiones del ruso no interrumpe sus operaciones de la noche a la mañana por la pérdida de un puente o una locomotora. Las fuerzas armadas se adaptan, emplean transbordadores, reparan vías en tiempo récord y desvían el tráfico hacia rutas nocturnas bajo una mayor cobertura de defensa aérea. Sin embargo, cada una de estas contramedidas tiene un coste asociado muy elevado. Los trayectos más largos consumen más combustible, la división de convoyes reduce el volumen de carga útil y el despliegue de escoltas distrae recursos del frente. En una guerra de desgaste, no es estrictamente necesario destruir por completo un sistema de suministro para anular su utilidad. Basta con lograr que funcione a una velocidad inferior a la que las necesidades del campo de batalla exigen, ralentizando el suministro de munición a la artillería o impidiendo la rotación oportuna de las brigadas en primera línea. Finalmente, la presión ejercida se concentra ahora en los estrechos accesos del norte de la península, Chongar, Armiansk y Genichesk. Estos enclaves geográficos actúan como las verdaderas puertas de enlace entre el almacén logístico de Crimea y los frentes activos de Jersón y Zaporilla. Registros satelitales y partes militares de ambos bandos confirman que durante el mes de junio se sucedieron oleadas de ataques en estas áreas, obligando en varios puntos a la instalación de puentes de pontones provisionales junto a las estructuras dañadas. Los pontones permiten mantener el paso de vehículos, pero su menor capacidad de carga, su fragilidad ante ataques de seguimiento y la necesidad de reducir la velocidad de tránsito crean aglomeraciones predecibles que los operadores de drones vigilan constantemente. La inestabilidad de estas puertas de acceso del norte provoca que los efectos de la campaña empiecen a desbordar el ámbito estrictamente militar, comenzando a repercutir en el abastecimiento logístico cotidiano del interior de la propia península. La evolución de los acontecimientos en la península de Crimea y en los corredores logísticos que la conectan con el sur de Ucrania permite trazar una cronología detallada de las operaciones de desgaste que se han venido sucediendo. El núcleo de esta campaña se centra en la interrupción sistemática de los flujos de transporte mediante la combinación de inteligencia aérea, sabotajes y ataques de precisión con sistemas no tripulados de medio y largo alcance. De acuerdo con los datos recabados en el material de base, las acciones militares ya no se limitan a la periferia de la zona de conflicto, sino que se adentran en territorio considerado anteriormente
como retaguardia segura, impactando de forma directa en la infraestructura crítica que sostiene el esfuerzo bélico de la Federación Rusa en los frentes de Jersón y Zaporilla. El desarrollo de los ataques contra el sector ferroviario ilustra la precisión y la planificación de estas incursiones. Las acciones atribuidas al regimiento número 413 de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, en las inmediaciones de Rozdolne y Vladislavivka, representan un punto de inflexión en la cronología reciente. Según la secuencia descrita en las informaciones técnicas disponibles, los operadores ucranianos emplearon drones FPV modificados para adentrarse en el espacio aéreo de la península. Estos aparatos, utilizando enlaces de retransmisión de señal para sortear las limitaciones del relieve y la distancia, siguieron de manera deliberada el trazado de las vías del tren. A pesar de los sistemas de guerra electrónica y las interferencias activadas por las defensas rusas, los dispositivos lograron aproximarse a sus objetivos principales, las locomotoras que arrastraban convoyes de carga militar. Aunque los detalles sobre el nivel de daños internos en las máquinas siguen requiriendo una confirmación independiente exhaustiva, las declaraciones oficiales de los mandos ucranianos y los reportes locales coinciden en señalar que el tráfico de la línea Kerch-Zankoy sufrió paradas técnicas obligatorias y retrasos significativos. Paralelamente al hostigamiento de las vías férreas, la situación en las carreteras que integran el corredor del Mar de Azov ha mostrado una degradación constante en cuanto a la seguridad de los tránsitos. La autopista R-280, que une la región de Rostov con el sur ocupado de Ucrania y la entrada a Crimea, se ha convertido en el escenario de una serie de ataques documentados contra columnas de suministro. Los partes informativos señalan que las incursiones se dirigen de forma prioritaria contra camiones cisterna de combustible y vehículos cargados con munición pesada. La respuesta del mando militar ruso ante esta amenaza ha sido la diversificación de las rutas de transporte y la imposición de estrictas medidas de dispersión. Sin embargo, estas medidas alternativas han generado sus propios inconvenientes, obligando a los convoyes a realizar trayectos más largos por carreteras secundarias menos preparadas para el tráfico pesado, lo que eleva el desgaste del material rodante y prolonga los tiempos de entrega. En el sector norte de la península, la cronología de las últimas semanas destaca por los impactos registrados en los pasos fronterizos de Chongar, Armiansk y Genichesk. Los informes de inteligencia de código abierto y las imágenes satelitales analizadas revelan una acumulación de daños en las estructuras de los puentes permanentes que comunican Crimea con la provincia de Jersón. Las declaraciones emitidas por el primer regimiento de asalto separado de Ucrania confirmaron la autoría de varios de estos ataques dirigidos contra los cuellos de botella de la región. Ante el deterioro de los pasos principales, las unidades de ingenieros del ejército ruso procedieron a la instalación rápida de puentes de pontones adyacentes a las estructuras afectadas, con el fin de evitar la parálisis total del tráfico rodado. Las autoridades rusas locales indicaron en sus comunicados que los pasos seguían operativos para el transporte de mercancías esenciales, si bien admitieron implícitamente la necesidad de regular el flujo y reducir la velocidad de los camiones pesados por motivos de seguridad estructural. Las reacciones de las partes implicadas reflejan la importancia de estos nudos de comunicación. Mientras que los portavoces gubernamentales en Kiev destacan el éxito de la estrategia de ataques intermedios, fundamentando sus declaraciones en la caída del tráfico logístico detectado en autopistas clave como la R-280, las fuentes oficiales en Moscú centran sus discursos en la capacidad de reparación de sus brigadas de ingeniería y en la efectividad de sus sistemas de defensa antiaérea, que según sus informes logran interceptar una parte considerable de los vectores de ataque. En el análisis de estos puntos discutibles, resulta fundamental subrayar que ninguna de las cifras de reducción de tráfico o de derribos cuenta con un mecanismo de verificación neutral en tiempo real. Lo que sí evidencian los hechos sobre el terreno es una alteración del ritmo logístico tradicional. El movimiento de suministros ya no responde a una planificación puramente administrativa, sino que está condicionado por la ventana de oportunidad que permiten los ataques enemigos y las labores de reconstrucción. Esta evolución de la situación demuestra que el núcleo del acontecimiento
no reside en la destrucción total e irreversible de las infraestructuras, sino en la imposición de una carga operativa y financiera insostenible a largo plazo para el defensor. Cada reparación de emergencia en las vías férreas de Rosdolne o en los pasos de Chongar exige el desvío de personal cualificado, maquinaria pesada y sistemas de protección contra drones que dejan de estar disponibles en la línea de combate principal. A medida que los ataques se repiten, la predictibilidad de los movimientos obligatorios a través de los puentes de pontones remanentes genera nuevas oportunidades para la observación y fijación de objetivos, consolidando un ciclo de desgaste que afecta directamente a la regularidad del suministro militar destinado a las tropas rusas en el sur de Ucrania. Para comprender el alcance completo de la actual campaña de desgaste sobre los corredores logísticos de Crimea, es necesario analizar los antecedentes y el contexto previo de la península. Desde el inicio de las hostilidades a gran escala, Moscú concibió este territorio no solo como un símbolo político, sino como una plataforma militar estratégica de primer orden, dotada de bases navales, aeródromos y extensos depósitos diseñados para proyectar poder hacia el sur de Ucrania. La dependencia casi exclusiva de unas pocas arterias de transporte expuso una vulnerabilidad estructural que el mando militar ucraniano ha intentado explotar de manera sistemática. El paso de ataques individuales y de alto impacto psicológico, como los ejecutados en el pasado contra el puente de Kerch, hacia una presión distribuida y constante sobre la red secundaria, refleja una maduración en la estrategia de Kiev, que busca maximizar el rendimiento de sus recursos tecnológicos de medio alcance. Las posibles consecuencias de esta campaña repercuten de forma directa en el marco internacional y regional, afectando el equilibrio de fuerzas en el flanco oriental de Europa. Para la Unión Europea y la OTAN, la seguridad y la estabilidad en la cuenca del Mar Negro representan prioridades geopolíticas críticas debido a su conexión con las rutas comerciales, los corredores energéticos y la seguridad de los Estados miembros ribereños. Si la península de Crimea deja de funcionar como una base de operaciones segura y eficiente para la Federación Rusa, el centro de gravedad del conflicto en el sur de Ucrania podría desplazarse, alterando los planes de contingencia y las evaluaciones de riesgo de las cancillerías occidentales. Asimismo, la demostración de la vulnerabilidad de las redes de transporte fuertemente defendidas ofrece lecciones operativas cruciales para las doctrinas de defensa de los países de la Alianza Atlántica en lo que respecta a la protección de infraestructuras críticas en escenarios de alta intensidad. Dentro de una imagen más amplia, el estrangulamiento de los accesos de Crimea introduce variables críticas en la sostenibilidad económica y operativa del esfuerzo bélico ruso. La necesidad de destinar recursos militares de alto valor, tales como sistemas de defensa antiaérea avanzados y batallones de guerra electrónica, para la protección exclusiva de locomotoras, puentes y convoyes de camiones, genera un déficit de cobertura en otras secciones del frente. Además, los retrasos acumulados en el transporte de material pesado hacia las provincias de Jersón y Zaporilla limitan la capacidad de respuesta táctica del ejército defensor ante posibles contingencias, forzando una gestión de inventarios mucho más restrictiva en las unidades de artillería y blindados que dependen del suministro diario. El análisis de la situación permite vislumbrar varios escenarios de desarrollo en los próximos meses, sin necesidad de recurrir a predicciones tajantes o categóricas. Un primer escenario plantea que la Federación Rusa logre consolidar sus medidas de mitigación mediante el incremento de la flota de transbordadores, el uso intensivo de rutas nocturnas y la rápida reparación de las vías afectadas, absorbiendo la fricción operativa y manteniendo el flujo mínimo necesario para sostener sus posiciones en el frente sur. Un segundo escenario contempla que la persistencia y precisión de los ataques ucranianos sobre los cuellos de botella de Chongar, Armiansk y Genichesk terminen por colapsar la regularidad del transporte, obligando al mando ruso a reorganizar de manera drástica sus líneas de suministro desde el territorio continental a través del corredor de Mariúpol, el cual se encuentra a su vez bajo el radio de acción de los sistemas no tripulados. El desenlace de esta campaña logística continuará condicionado por la capacidad de ambos contendientes para sostener el ritmo de sus respectivas operaciones.
Mientras Ucrania busca demostrar que puede hacer económicamente insostenible la defensa de la red de transporte de la península mediante el uso de tecnología de bajo coste relativo, Rusia confía en la profundidad de sus recursos de ingeniería y en la adaptabilidad de sus fuerzas armadas para neutralizar los efectos del hostigamiento. En este contexto de desgaste mutuo, la península de Crimea ha dejado de operar bajo los parámetros de una retaguardia convencional para convertirse en un espacio de confrontación logística activa, donde cada kilómetro de vía férrea y cada puente provisional forman parte del balance estratégico del conflicto. Ante este panorama de desgaste sistemático en el flanco sur, la pregunta clave se centra en la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de protección implementados por el mando militar encargado de la zona. En esta historia de presión constante sobre las infraestructuras críticas de la península, ¿qué factor considera que tendrá un peso mayor en el desarrollo de los acontecimientos? ¿El daño material directo sobre el material rodante y los puentes? ¿El efecto psicológico sobre las tripulaciones y transportistas? ¿O la dispersión forzada de los sistemas de defensa aérea para proteger las líneas de suministro en detrimento de la primera línea del frente? Si desea continuar recibiendo análisis geopolíticos rigurosos y partes informativos neutrales sobre la actualidad internacional, le invitamos a suscribirse a este canal y a seguir las actualizaciones de nuestros informes detallados.